Hay otro documento, y con esto vamos a ir terminando, debido a Eduardo Basualdo y Pablo Manzanelli. Es un documento conjunto de Flaxo, representado por Basualdo, y Manzanelli, que representa CIFRA, el Centro de Investigación y Formación de la CTA. Es un documento complementario al de Cristina. Además de la pérdida de ingresos de los trabajadores durante los ciclos de valorización financiera del capital, Basualdo y Manzanelli ponen el acento en los conflictos dentro de los sectores dominantes. Esto se manifestó a partir de 1997 entre los grupos económicos locales que proponían salir de la convertibilidad mediante una fuerte devaluación y el capital financiero y los organismos internacionales de crédito que se inclinaban por la dolarización. Y esto les parece, y creo que tienen razón, un antecedente ineludible de la situación actual. Digamos, esa pugna entre devaluacionistas y dolarizadores se reproduce ahora. El capital financiero entonces también postulaba reformas estructurales como el reemplazo del Mercosur por el ALCA, la privatización del Banco Nación, la regionalización, que incluso modificaría las representaciones políticas en el Congreso. Es decir, se fusionarían varias provincias, cambiaría, digamos, las proporciones en las que están representadas las provincias en el Congreso. Ahora, los grupos económicos impusieron su receta en la salida de la crisis de fin de siglo. Lo que hubo es devaluación y no dolarización. Y llegó Néstor Kirchner a la presidencia en el 2003 y realizó lo que Basualdo y Manzanelli, con una terminología gramsciana, en este caso realmente gramsciana, llaman un gobierno nacional, que incluyó a los grupos económicos y enfrentó a los acreedores externos y al Fondo Monetario, y esto permitió recuperar el crecimiento, reducir el desempleo, mejorar las retribuciones de los trabajadores y renegociar la deuda externa. Ahora, a partir de 2007, Cristina, en conflicto con las patronales agropecuarias, inicia un régimen que también, con terminología gramsciana, Basualdo y Manzanelli llaman no nacional, sino nacional y popular, que amplía la autonomía estatal respecto a los grupos económicos y emprende reformas estructurales como la reestatización del sistema jubilatorio privatizado por el menemismo, lo consolida con el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, recupera Aerolíneas Argentinas y el paquete mayoritario de YPF, y enfrenta la batalla con los fondos buitre. Según ellos, el proceso inflacionario y la restricción externa marcaron los límites que tuvo ese proceso distributivo, dadas las capacidades productivas existentes y la ofensiva de los sectores dominantes contra el gobierno. En 2015, con la victoria electoral de Cambiemos, comienza una nueva modalidad de la valorización financiera diferente a la que rigió durante el menemismo. Y por primera vez en la historia, la fracción hegemónica fue el capital financiero internacional y no los grupos económicos locales. Ahí es muy interesante lo que plantean Basualdo y Manzanelli, que dicen que esta confrontación entre el capital financiero internacional y los grupos económicos locales explica la causa de los cuadernos Fénix, porque dice que el macrismo usó esa causa para tratar de marginar a los grupos económicos de los lugares claves para su proceso de acumulación. El propósito era que las distintas actividades económicas de los grupos pasaran a firmas de capitales norteamericanos y a las propias empresas
de Macri y de sus grupos asociados. Es un enfoque muy interesante de un tema que de otro modo es difícil de entender. Bassols y Manzanelli, les agradezco porque citan largamente una nota mía que publiqué a un año de comenzar la presidencia de Macri, en diciembre del 16, y voy a cometer un acto de coprofagia leyendo el párrafo completo que citan de una nota mía. Las contradicciones secundarias dentro de los sectores dominantes incluyen, además de la política, los conflictos interoligopólicos. Las más notables han involucrado al Grupo Clarín por la reprivatización del fútbol, en la que solo obtendría una parte, a los laboratorios Remers y Bagó, a raíz de la importación de medicamentos y drogas básicas por parte de los laboratorios extranjeros, a Corporación América, cuyo principal accionista, Eduardo Ornequian, respondió a presiones oficiales por sus aeropuertos, vaticinando que no habrá inversiones por el gobierno es caótico, al Banco Macro por su relación especial con Massa, y a la nave insignia del sector, Techint, la transnacional italiana con sedes en Milán y Luxemburgo, que en la escena local tapa sus vergüenzas con las ropas de la extinta burguesía nacional. En este último caso, el propio presidente Macri mantuvo un conflicto de intereses con los Roca desde el siglo pasado, cuando disputaban por el precio de la chapa, que uno laminaba y el otro matrizaba en su fábrica de automóviles. Claro, aquí me aclaro a mí mismo. Macri quería comprar la chapa barata y Roca quería vender la cara, y el conflicto era ese. Sigo con la cita. La Unión Industrial y el Gobierno Nacional intercedieron ante el gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, ex Fiat San Pablo cuando Macri era Fiat Buenos Aires, por la preadjudicación de un gasoducto provincial a un consorcio integrado por IEXA, del primo Ángelo Testaferra, la brasileña Odebrecht y Electroingeniería, con financiamiento y provisión de tubos de origen chino. Termina la cita que Bassols y Manzanelli hacen de mi nota de entonces. Son muy críticos con la gestión del doctor Fernández y llegan a afirmar que nada tuvo de nacional y popular, e incluso es difícil considerarlo nacional, dados los acuerdos ruinosos con los acreedores privados y con el Fondo Monetario. Entre 2016 y el primer trimestre de 2023, los trabajadores transfirieron al capital 101.000 millones de dólares por el mecanismo que ya en 1886 describió Sarmiento. Sarmiento hizo en su diario El Censor, 2 años antes de morir, una paráfrasis feroz del himno nacional en su diario El Censor. Cito textualmente a Sarmiento: México, Ecuador, Perú, Venezuela están acribillados de deudas, empréstitos y declarados más o menos insolventes en la Bolsa de Londres. La República Argentina puede exclamar con orgullo: calle Esparta su virtud, sus hazañas calle Roma, silencio que al mundo asoma la gran deudora del sur. Bueno, Cristina cita a Alberdi y yo cito a Sarmiento. Hasta hoy, la deuda externa es el gran reciclador de las relaciones internas de poder, porque unos la disfrutan y otros la pagan. El que toma la deuda no la paga, la pagás vos, la paga Marcelo, la paga Pablo Bin. Bueno, el gobierno de los hermanos Milei es el mascarón de proa de una profunda revancha social en contra del movimiento popular por parte de los sectores dominantes, dicen Bassols y Manzanelli. Pero exhibe una peculiaridad digna de tenerse en cuenta.
procura ponerle punto final a la alternancia entre gobiernos neoliberales y nacionales y populares mediante la imposición de situaciones objetivas difícilmente removibles como la dolarización. Si en este punto hay una coincidencia absoluta entre este documento y el de Cristina. Todo parece indicar, dicen, que la convergencia de ambas fracciones del capital no fue improvisada. Si bien por ahora se observa una mayoría significativa de la fracción del capital conformada por los grupos económicos, también es significativa la ausencia de representaciones políticas provenientes del agro pampeano. Esto, Basualdo tiene una mirada estructural imprescindible para entender todos los procesos políticos y económicos, ¿no? Que es muy poco habitual en nuestro país, basado además en estudios muy rigurosos, ¿no? Entonces, esto le hace prever a Basualdo y a Manzanelli que la fracción de capital que va a ejercer la hegemonía y que en consecuencia va a conducir al conjunto de la actual política neoliberal va a ser el capital financiero, con conflictos, con contradicciones significativas dentro de los sectores dominantes y en consecuencia en el funcionamiento gubernamental. Y ponen como ejemplo de esto el incremento a las retenciones a las exportaciones que el gobierno incluyó en la ley ómnibus y luego lo retiró por la resistencia del PRO. Típico conflicto entre fracciones de capital. PRO y Yarlora y el gobernador de Santa Fe. Así es. Sí, pero en el caso de PRO es más ideológico. En el caso de Yarlora y de Puyaro es más contable el tema. Ellos están planteando lo que ellos querían era la coparticipación del impuesto país, sí, en vez de las retenciones. Bueno, la conclusión, de Basualdo y Manzanelli es que la relación entre los representantes de estos distintos sectores de capital se modificó por factores nacionales e internacionales, y menciona la nueva guerra fría entre Estados Unidos y China, el enfrentamiento armado entre Rusia y Ucrania y los recientes acontecimientos en la Franja de Gaza. Los llama conflictos del nuevo siglo, que exacerban la demanda de energía, minerales y alimentos, que son justamente los bienes primarios con que cuenta la Argentina. Estas son las actividades en que los sectores dominantes perciben una situación virtuosa para llevar a cabo un proceso de acumulación ampliada de capital sustentada en el saqueo de los productos primarios y el consiguiente ocaso de los procesos de industrialización del país. Esta sería la base material para dar por terminada la alternancia entre gobiernos del saqueo y gobiernos nacionales y populares que intentan restaurar los derechos y procesos conculcados a los sectores populares. Y también mencionan la crisis, sin entrar en detalles, la crisis que se abate sobre el movimiento popular. Los sectores dominantes interpretan que el gobierno de Milei puede ser una oportunidad para consagrar su ansiada redefinición de la matriz económica, política y social, y para subordinar definitivamente el trabajo al capital, removiendo todas sus conquistas históricas y volviendo esa nueva situación irreversible al concluir ese cambio estructural con la dolarización. Bueno, para que esa confluencia de los intelectuales orgánicos de ambas fracciones y de nuevo Gramsci, rinda los resultados que les apetecen, es fundamental la actitud que adopten los sectores populares y que los propios sectores dominantes puedan superar sus diferencias y compatibilizar sus intereses, que en muchos aspectos son contrapuestos. Bueno, la movilización y la organización popular tuvo su primera manifestación el 24 de enero.
y fue muy impresionante. Ahora falta un mes para la segunda escala, que va a ser el 24 de marzo.